Sí, muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Darles la bienvenida al culto especial que el día de hoy Dios nos está permitiendo por el Día del Padre. Y gracias a Dios, hoy también nos reunimos para poder escuchar la palabra y vamos a iniciar este programa cantando himnos, así que por favor, hermanos, puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno 468, Hallé un buen amigo. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 468, Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, vamos a seguir cantando un himno más. Y espero que cada hermano que nos está viendo, por favor, este día también que estamos también felicitando a los padres, puedan compartir el link y de esa manera también juntos podamos escuchar este culto especial. Vamos a cantar el himno 511. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió
Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama. Cristo me ama. Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar los himnos. Espero que nos puedan acompañar y puedan compartir los links para que vayan ingresando. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Cruz Yo soy Mireya Calle. y juntos queremos darle la bienvenida a este culto especial que hemos preparado con mucho amor para todos los padres de familia. Mireya, tenemos un saludo muy especial. Sí, por supuesto, tenemos un saludo muy especial, un caluroso abrazo para nuestros queridos adultos mayores que nos están viendo también hoy. Esta tarde va a ser una tarde llena de mucho entretenimiento porque ha sido preparado con mucho corazón para todos ustedes. Mira, tenemos una tarde que ya estoy tan ansioso de comenzar. Por supuesto que sí, ahora tenemos muchos programas, ¿no? Especialmente para nuestros queridos papás. Primeramente, ¿no? Preguntar a Juan Carlos, ¿tú sabes hacer danza? Bueno, creo que es algo que nunca he podido aprender, ¿no? Yo no danzo ni canto, Mireya. Sí, perdón, me parece que sí. Cometí un error en preguntarte eso porque me parece que tú no sabes hacer danza. Pero de la mano de nuestros niños vamos a aprender a hacer la danza, ¿no? Ahora nuestros niños han preparado, ¿no? Una danza especial para los papás. Como título de esta danza tenemos... Ja, 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 son. Demos un fuerte abrazo, aplausos a nuestros pequeños gigantes. Por supuesto que entre nuestros pequeños gigantes. Hey sweetie, don't give it up. Hey sweetie, don't give it up. Let's go, 기대다면 하하하. 모두 함께 하하하. 무서워요 그래 노래가 들려요. 하하하하.
por cuidarme. 우리야 그래야 세상 속에 난 서 있어 기분 좋아져요 같이 웃을 땐 하하하하하 이렇게요 그냥 눈으로 맛이 붙는데 안 돼요 나처럼 웃어요 웃어봐요 그래 더 크게요 Papi, que Dios te bendiga. 힘들다면 하하하 모두 함께 하하하 웃어봐요 그래 더 크게요 하하하하하하 하늘빛 무대 위에 주인공 그건 바로 우리야 그래야 세상 속에만 서 있어요 불꽃처럼 Papi, te quiero mucho. 그건 바로 우리야 그래야 세상 속에만 서 있어 ¡Feliz día, mamá! Niños, ¿qué les ha parecido? Juan Carlos, ¿has aprendido a la danza? Estoy muy emocionado por ver tanto corazón de nuestros niños, ¿no? Pero la verdad aún me falta, ¿no? Yo tengo 2 pies izquierdos. Yo nunca aprendí a bailar y tampoco me gusta cantar. Pero yo creo que me falta más, un poco más. Necesito aprender más. Necesito un corazón más rebelde para aprender. No te preocupes porque también nuestros queridos adolescentes tienen algo preparado para nuestros papás. En esta ocasión, ¿no? Nuestros adolescentes, que es muy difícil unirlos, ¿no? Ellos son los más rebeldes, ¿no? Pero en esta oportunidad ellos también tienen preparado, ¿no? Algo para nuestros papás. Así que tienes una nueva oportunidad para poder practicar. Estoy seguro que de estos adolescentes que a pesar de la cuarentena los pudimos reunir para poder entregar un poco de su corazón a sus padres de sus casas, podemos dar también con todo nuestro corazón un fuerte aplauso a la danza que van a realizar ellos. ¿Cuál es el nombre de la danza, Mireia? Como número principal para nuestros adolescentes, la danza que van a realizar es... Better White White Dancing. Dance. Recibamos con un fuerte aplauso a ellos. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh yeah oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh yeah oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do, prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing, yeah, yeah. I'm better when I'm dancing, yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah. When you finally let go and you say that solo, 'cause you listen to that music, sing oh, hey, oh. 'Cause you're confident, babe, yeah, and you make your hips sway. We
¿Qué les pareció? Juan Carlos, ¿ahora sí aprendiste algo? Bueno, lo único que he aprendido, pero primeramente les voy a pedir a todos los participantes que podamos encender las cámaras. Si no encienden las cámaras, no voy a hacer el paso que he aprendido, Mireia. Entonces invitemos, ¿no?, a que todos prendan sus cámaras para que aquí nuestro anfitrión también pueda, ¿no?, hacer las danzas. Anímenlo, por favor. Aplausos, aplausos. Bueno, ya. Lo único que he aprendido, ¿no?, y me falta aún aprender es esto, ¿no? ¿Cómo era? Era algo así. Pero es algo. Lo que aprendiste, Juan Carlos. Bueno, me parece que tienes mucho tiempo para aprender. En casa te haré aprender. Muy bien. Para continuar con nuestro programa, les voy a pedir una vez más que podamos activar nuestra cámara y poder unir un poco más nuestros corazones. Somos una familia muy grande, tenemos invitados a nuestros adultos mayores, a los cuales les damos una vez más el agradecimiento de estar presentes y hacerles llegar nuestro más grande abrazo, Mireia, a ellos. Sí, por supuesto que sí, esto está preparado con un corazón muy amplio, ¿no?, para nuestros papás, así que les invitamos a que enciendan sus cámaras y juntos, en un solo corazón, podamos disfrutar todos estos programas que han preparado, ¿no?, no solamente nuestros niños, ¿no?, nuestros adolescentes, ahora tenemos también a nuestros jóvenes, ¿no?, que han preparado un número, ¿no? Eso está terrible, ¿no? Porque los niños empezaron a ser los adolescentes, ¿no? Ahora tenemos a los adolescentes mayores, que son los jóvenes, que lo han preparado también con mucha dedicación, mucho cariño y mucho amor. Mireia, ¿cuál es el nombre de su danza? ¿Tú también lo sabes o no? Sí, entonces demos la bienvenida a nuestros jóvenes con la danza Párate. Párate. Vivo la vida bailando, las penas olvidando. Hay fiesta en los corazones, la música, las penas quitan del alma. Prepárate, esta rumba está que empieza. Acércate,
¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Muy hermoso, ¿no? Nuestros jóvenes nos transmiten mucha alegría a través de esta danza. ¿Te gustó, Juan Carlos? Sí, me gustó mucho, ¿no? Nos transmiten esa energía, ese corazón con este tema, párate, ¿no? Párate, y ellos también tienen que pararse cada día, ¿no? Nosotros tenemos que pararnos cada día en la mañana con un corazón nuevo, un corazón que esté dispuesto a afrontar los desafíos, ¿no? Mireya, tenemos sí un programa muy bello delante. Sí, ¿no? Ahora les toca, ¿no? A las hermanas casadas, que también tienen un número preparado, pero no piensen que es para ustedes, ¿no? Nosotros también queremos dar un homenaje, ¿no? A nuestros queridos papás. En mi caso, ¿no? Para mi papito lindo yo también había preparado algo, ¿no? Antes, ¿no? De mostrar esto, yo también vi cómo ellos pusieron el corazón, ¿no? Anoche, entre noche, yo veí cómo ella se estaba preparando en la sala junto con mi suegra y mi tía, estaban preparando parte del video. Yo decía, bueno, les gusta hacer escenas, ¿no? Pero, bueno, supongo que salió algo bien y de ella, ¿no? Sí, claro, ¿no? Por esta pandemia muchas veces nosotros no podemos unirnos, no podemos reunirnos, pero eso no fue un límite, ¿no? Porque cada una de nosotras se puso frente a la cámara y empezó a grabar una canción dedicada a nuestros padres, ¿no? Entonces, juntando esos videos, nosotros pudimos elaborar una canción para todos nuestros papás, ¿no? Así que no fue un límite la pandemia. Sí, si yo no sé bailar, algo que puedo asegurar, no sabe cantar. Te vengaste, ¿no? Por lo que yo te dije hace un momento. Sí. Pero ahora las casadas, ¿no? Tenemos un número preparado para nuestros queridos papás, ¿no? Que es el número un número preparado de la canción de Roberto Carlos, con el tema Mi querido viejo, ¿no? Sí. Así que muy atentos, por favor. Y demos un fuerte aplauso al esfuerzo enorme que hicieron las casadas. Con todo nuestro corazón demos un fuerte aplauso y recibamos este regalo de ellas hacia los padres, ¿no? Mi querido viejo. Enseñaste, papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar. Esos tus cabellos blancos, bonitos ese hablar cansado, profundo que me lee todo, lo escrito y me enseña tanto, del mundo de esos pasos lentos, de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias, son lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo. Pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca. Me anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo, mi querido viejo, mi amigo. Yo te he dicho casi todo y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos
tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido viejo, mi amigo. Demos un fuerte aplauso más a todas las casadas y también hijas, ¿no?, que han dedicado con mucho corazón, con mucho amor, aunque de seguro han pasado un límite, ¿no? Muchos no queremos estar delante de una cámara, no queremos grabarnos, pero el amor ha podido superar esa barrera de su corazón. Entonces se merecen un aplauso más de parte de todos, ¿no? Un aplauso, un fuerte aplauso para todas ellas, y estamos muy agradecidos con el corazón que pusieron ellos por todos los padres, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Quizás no tenemos la mejor voz, pero nuestro corazón está predispuesto para nuestros papás, ¿no? Sí. Queremos también hacer llegar un saludo a los participantes de Caranavi, de toda La Paz, y una vez más, ¿no?, puedan activar sus cámaras para unir un poco más nuestro corazón y saber que están ahí, escuchándonos y compartiendo con nosotros nuestra alegría y nuestra felicidad. Mireia, aún tenemos muchas sorpresas para todo el público. Sí, por supuesto, ahora tenemos un número, ¿no?, de parte de nuestros voluntarios, ¿no?, que están aquí, ¿no?, pero ellos quizás no tenían, ¿no?, el material, estuvieron hasta muy tarde, ¿no?, preparando, pero eso no fue un límite, ¿no? Es verdad, ¿no? Ellos aprenden aquí, en su voluntariado aprenden a salir de sus límites, a tener un espíritu de desafío, un corazón que afronte todo tipo de dificultad. Y el no tener el material, el no tener todo esto que necesitan para hacer teatro, no fue un límite. Esto no paró su corazón para poder mostrar su cariño, Mireia. Sí, es cierto, ¿no? Y ellos con mucho corazón, ellos prepararon, no les importó la hora, pero ellos prepararon este teatro muy especial, ¿no?, para nuestros queridos papás. En verdad, por medio de este teatro, nosotros vamos a entender cómo nuestro corazón está unido a nuestra familia, ¿no? Yo muchas veces me identifico con esta hermosa historia, hoy en día es representada en un teatro por nuestros jóvenes. Sí, ¿no? Ahora el nombre del teatro es... El Hijo Pródigo. Demos un fuerte aplauso a nuestros queridos jóvenes. Señoras y señores, damas y caballeros, el día de hoy les traemos la historia de un padre que tenía 2 hijos. El primero, que le daba mucho orgullo a su padre, había terminado su carrera y tenía uno de los mejores trabajos, en uno de los mejores puestos. El segundo, ni siquiera había terminado la primaria. Ahora que lo pienso, cumplí los 18 años. ¿Dónde está? ¡Padre! ¡Padre! ¡Ven, padre! Sí, hijo, dime, ¿qué te pasó, hijo? Te traigo tu lechecito, lo que siempre te gusta, hijo. No, padre. Pero, hijo, esas cosas. Yo te preparé con todo cariño este lechecito. Toma, hijito. Tómate tú, estás viejito. Pero, hijo, ¿qué ha pasado? Tú no eres así. Ya tengo 18 años. Quiero mi herencia. Quiero viajar. Pero, hijo, si a mi lado tienes todo, hijo, ¿por qué la herencia, hijo? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? No te vayas, hijo. Por favor, hijo, no te vayas. Hijo, no te vayas. Sí, por fin mi cheque. No más órdenes. No más leche caliente. Mundo, allá voy. Pero primero voy al baño.
Señoras y señores, con nosotros Ever Montoya y Juan Oropesa. ¿Cómo estás, Cholo? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Todo good aquí. ¿Cuándo vamos a cañar, pues, Unas chelitas a la tiendita, vamos. Claro, pues, vamos. ¿Cuándo quieres? Depende de vos. Yo, hoy día, pues. Ahorita iba a ver cuánto he sacado, 100, 200, 300 bolivianos. Yo 400 he sacado. Sí. Oye, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No quieres ganarte $1.000.000? ¿Yo para qué quiero eso? ¿No te gusta ver? Más plata vamos a hacer. $1.000.000, mujeres, alcohol, droga. Una vida de capo. María. María, un poquito. Me tientas, me tientas. Claro, vamos, amigo. Vamos, ahorita. Vamos. Y pasó la noche. Y pasó un día. Mi cabeza. Mis cosas. Mi cheque. Tengo mucha hambre y frío. No tengo ni idea. Tengo que hacer lo que un hombre hace. Buscar trabajo. Sí. Busco trabajo. ¿Tiene currículum? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Currículum, doctorado, maestría, título. No. Yo sepa, no. Fuera de aquí. Espera, alto. ¿Y esta cara de modelo? Cara de vago. Fuera de aquí. Me equivoqué. Un momento, señor Lobo. Este no es su cuento. Fuera de aquí. Pero con postura. Tengo mucha hambre. ¿Pero qué es esto? ¡Es comida! ¡Está muy bien! ¡Eres un cerdo! ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy haciendo? Hasta los empleados de mi padre comen mejor que yo. Y yo comiendo aquí comida de chanchos. Chanchas. Pero ya sé, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Perdóname. Eso haré. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mi hijo? Tanto tiempo se ha perdido. ¿Pero dónde estará? ¿Lo han visto a mi hijo? Eres mi hijo. Hijo, ¿dónde estás? ¡Hijo! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Padre!
Hijo, mi columna, hijo, mi columna. Los riñones, por favor, hijo. Padre, perdóname, padre. No soy digno de ser tu hijo. No, hijo, levántate, hijo, levántate. Tú eres mi hijo. Así que hagamos fiesta. Traigan los siervos, traigan el mejor vestido, el mejor anillo. Porque este mi hijo muerto era, ya revivido, ya era perdido, ya ha vuelto. Así que, siervos, hagamos fiesta. ¿Qué pareció a todos ustedes? Juan Carlos, ¿a ti qué te pareció? Primeramente quiero darles un fuerte aplauso más, ¿no? No fue límite nada para ellos, ¿no? Nuestros queridos jóvenes. Y también, ¿no? Que por medio de esta historia, de esta hermosa historia, ellos nos pueden reflejar, ¿no? Cómo es el amplio corazón de un padre, como también el amplio corazón de nuestro Padre, ¿no? Que está en los cielos. Mireia, a la vez me hicieron reír, también me mandaron un mensaje muy preciado a mi corazón, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora recordarles un poquito que por favor enciendan sus cámaras, ¿no? A todos pedirles que enciendan sus cámaras para unir nuestros corazones y juntos poder disfrutar. Y no se desesperen, porque aún tenemos más programa. En esta oportunidad tenemos un número especial por Abdías. ¿Ustedes lo conocen, Abdías? Abdías, ¿no? Nosotros lo conocemos bien. Abdías nos tiene preparado, ¿no? Una música instrumental por los que nos hará deleitar a todos nosotros, ¿no? Sí, recibamos con un fuerte aplauso a Abdías con el tema de su musical Aleluya. Qué lindo, ¿no? Esa música instrumental, ¿no? Que deleita nuestros oídos. Sí, es verdad, ¿no? Él puso mucho corazón y ese tema siempre alivia nuestro corazón, ¿no? Hemos llegado al punto más importante de toda la presentación, el punto más importante de todo el culto preparado. Sí, tenemos algo muy especial para ustedes y queremos que todos ustedes estén muy atentos, ¿no? Y escuchen juntos. Sí, les vamos a pedir una vez más que podamos activar nuestras cámaras, abrir nuestro corazón y poder recibir esa palabra, ¿no? Sí, por supuesto que sí, es algo muy especial y escuchen muy atentos, ¿no? Vamos a invitar al evangelista Justo Álvarez para que nos pueda compartir las hermosas palabras del Evangelio, ¿no? Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, evangelista Justo. Buenas noches con todos y vamos a compartir en esta tarde la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Isaías 46:4. El libro de Isaías 46:4. Voy a dar lectura. Isaías 46:4. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién
asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. Hasta el 5 he leído, 2 versículos. Un saludo a todos los hermanos, al pastor Andrés, misionera Luz y los diáconos, hermanos. Un saludo acá de Riberalta. Y estamos agradecidos, ¿no? Este tiempo de ver la obra de Dios, como el Señor está trabajando. Y estoy muy agradecido también por este gran seminario, este gran CLF que pasó. Es tiempo de conquistar. Y realmente lo que hemos recibido del pastor Oxupar es algo ejemplar, ¿no? Algo que transmite la vida, ¿no? La esperanza a cada uno de nosotros, el siervo de Dios. Y yo compartía de cerca con algunos pastores y ellos estaban tan sorprendidos por la humildad, ¿no? Que tiene ese siervo, tantos años al servicio del Evangelio, y cómo él dentro de su corazón guardaba, ¿no? Este Evangelio para que todas las naciones le llegaran, ¿no? Esta luz, esta esperanza, a más de 96 países que hay misioneros, ¿no? Que está en nuestra misión. Y realmente era algo sorprendente, como el Señor, ¿no? Que Él siempre dice que no tuvo una buena educación, pero como Dios le da sabiduría, ¿no? Para hacer muchos trabajos, ¿no? Para el Evangelio, como Ayguayev. Hemos visto hoy los jóvenes, ¿no? De Righteous también estaban mostrando algunas danzas, también los niños, y de esa manera, ¿no? También él piensa hasta para la tercera edad. Él siempre respeta mucho, ¿no? A las personas de la tercera edad. Él siempre dice que una persona que no respeta esa edad es una persona que le está faltando el respeto a su nación, ¿no? Porque ellos fueron los forjadores, ¿no? Para que nosotros tengamos un país libre o un país que podamos vivir, ¿no? Sacrificaron sus vidas y de verdad estamos recibiendo el fruto, ¿no? De que nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos lucharon, ¿no? Para darnos un país soberano a nosotros. Él siempre agradece, ¿no? A sus padres, a sus abuelos también, que fueron a la guerra de Corea, dejando su vida, ¿no? Para darle un país digno, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, hoy en día, ¿no? Y realmente hoy sé que estamos también llevando este mensaje a diferentes lugares, ¿no? Como a los centros también donde están, ¿no? Recluidos también las personas, ¿no? De la tercera edad. Y Pastor manda muchos saludos para ellos. Él siempre estima mucho la vejez, ¿no? Como yo compartía, ¿no? Dios también tiene un corazón bien entregado, ¿no? Ama a esa edad. Muchas veces uno piensa, y algunos hermanos de la tercera edad dicen, uy, yo soy un poco mayor de edad, ya soy viejo así. Yo ya no puedo anunciar este evangelio. Pero realmente la oración, ¿no? Que ellos hacen por la iglesia, por el siervo de Dios, esa oración hace que uno tenga motivación y avance, ¿no? Realmente la vida de los ancianos es muy preciosa delante de Dios. Y voy a leer nuevamente el capítulo 46, versículo 4. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Esta promesa es muy preciosa, ¿no? Que Dios está guardando, ¿no? Él nos está protegiendo, Él nos va a dirigir. Aunque seamos unos ancianos, esa es la edad más hermosa, ¿no? Que el Señor está
esperando que nosotros entreguemos todo para Él. El pastor Otsupar este tiempo él compartía cómo realmente él visitó, ¿no?, a un presidente. Él nos comentaba cómo él visitó a un presidente en África. Ese presidente estaba delicado, su salud, tenía muchos problemas. Y él siempre iba a la iglesia, era una persona muy religiosa. Era como un presidente muy espiritual, ¿no?, a comparación de otros mandatarios. Pero en el fondo de su corazón él tenía una condenación, él se sentía una persona que había pecado mucho, pero no tenía la confianza a quién decírselo con mucha libertad, ¿no? Entonces, invitando, ¿no?, al pastor Otsupar, él le invitó al palacio, a nuestro siervo, y el pastor yendo, él conversando con él le abría su corazón y le decía: pastor, muchas gracias por venir aquí a visitarme. Yo, pastor, presiento que por esta enfermedad que es muy difícil de soportar, yo ya no creo que voy a vivir, porque los médicos, yo sé, no me quieren decir la verdad, pero en mi cuerpo siento ya no tengo la capacidad, voy a morir. Y sabe, pastor, yo tengo mucho temor, tengo miedo. Yo creo, pastor, que me voy a ir al infierno porque yo he pecado mucho. Entonces el pastor le dice: mi majestad, usted no puede decir eso, no puede determinar si realmente usted va a ir al cielo o va a ir al infierno. En ningún país del mundo, una persona que ha cometido algún delito, él no se sentencia solo. Hay alguien que le da una sentencia, es un juez. El juez es el que tiene que determinar si es inocente o es culpable. Usted no puede decir si va a ir al cielo o al infierno. Pero gracias por darme la oportunidad de estar aquí delante de usted. Yo quiero enseñarle un juicio que sale en la Biblia. Es un juicio muy, muy claro. Y él le dice: yo no escuché acerca de un juicio de la Biblia que como usted está hablando. Por favor, explíquemelo, le dice. Entonces el pastor compartió. Yo quiero también compartir con ustedes. Vamos a ver el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. En el libro de Romanos sale la condición donde nosotros nos encontramos, una condición que no podemos cumplir los requisitos de Dios, que no podemos cumplir nosotros las ordenanzas de Dios, por lo cual Dios determina destituirnos, porque no alcanzamos el nivel que Dios quiere, no alcanzamos el requisito que Dios está exigiendo de mí. Él exige la santidad, la perfección, pero mi justicia no alcanza para estar delante de Dios. Por eso aquí sale que el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia sale, esa es la sentencia que ya salió, que yo ya estoy destituido, que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Entonces todos ya hemos pecado. Ya no tenemos chance o algo que podamos argumentar para entrar al reino de los cielos, porque Dios no ve justicia en mí, solamente ve que de mi corazón surge el pecado. Entonces, ese realmente, señor presidente, es nuestra condición de todo. En esa condición estamos sentenciados. Pero, ¿qué dice el 24? Vamos a leer juntos. Si lo tienen, por favor, acompáñenme. El libro de Romanos, capítulo 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
aquí sale que fuimos justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Y en otra semana yo fui a Brasil. De aquí, yo estoy en Riberalta, estoy en la Amazonía, ¿no? Es algo hermoso, es único, ¿no? La Amazonía es algo precioso, todas las cosas son naturales y también hay harto mosquito, y hay muchas cosas, ¿no? Y fui a Brasil y el real está 1.29 reales por un boliviano. Hoy está en un punto bien bajo el real. Entonces los bolivianos pasan al frente para comprar sus productos. Entonces yendo allá, entonces fuimos y yo elegí un par de chinela y le pregunto, está en portugués, ¿no? ¿Cuánto vale? Y ahí me da el precio. Y yo sacaba la cuenta en boliviano, ¿cuánto sale? Ajá, y me salía como 18 bolivianos. Uy, súper barata la chinela, bonitas, ¿no? Y aparte había un descuento del 7%. Entonces me salía más económica. Pero un precio real estaba como 18. Pero con el descuento me sale un descuento del 7%. Entonces compramos varias, ¿no? O el diácono compramos para él, para su hijo, para mí, así. Entonces habían varios descuentos. Entonces vamos a pensar, si esa señora me dice a mí, señor, llévese esta chinela, mire, vale 18 bolivianos, yo se la voy a dar en 3 reales. Wow, eso es muy barato, ¿verdad? Eso es como 4.50 bolivianos. Oh, entonces, ¿eso es gracia? ¿Eso es una gracia? ¿O es un gran descuento? De verdad es un gran descuento, ¿verdad? No es la gracia. Pero si ella me dice, bueno, se lo voy a dar en 1 real, lo que vale 18 reales, yo se lo voy a dar en 1 real. Entonces, ¿eso es una gracia? ¿Eso es gratis? No, ¿verdad? Porque yo estoy pagando 1 real. No es gratis. Pero si ella me dice, llévenselo, tenga, me lo pone una bolsa y me lo entrega. Gratis, no hice nada. ¿Eso qué se llama? Eso sí se llama gracia, ¿verdad? Eso es algo gratuito. Yo no hice nada, solamente estoy recibiendo. De la misma manera, aquí sale en la Biblia que la salvación no depende de algo que tú o yo pueda hacer. Porque tú ya estabas destituido, ya fuiste sentenciado, ya tú no cumples el requisito de Dios. De nuestro ser solamente lo que sale es la maldad. Si nosotros recibimos la salvación, no es porque hicimos algo o yo voy a hacer algo, porque yo soy evangelista, yo me porto bien. Yo creo que soy evangelista porque soy peor que ustedes, así. De verdad yo nunca pensé ser evangelista, porque ahí está mi pastor, el pastor Andrés, ¿sabe, no? ¿Quién era yo? De verdad es una persona, yo digo, siempre digo, a mi esposa le digo, ¿cómo el pastor Andrés, me dice mi esposa, cómo el pastor Andrés te tuvo que aguantar tanto? Si vos sos como un perro pitbull, sos un enfermo, así. Y él siempre tenía misericordia, te estaba esperando. Muchas veces yo estaba llorando delante del pastor, diciendo, yo decía, esta vez me va a votar el pastor porque yo soy una persona que no tiene solución, así. Y de verdad, el pastor tenía mucha paciencia conmigo y tenía esperanza, no tenía la fe. Y un día cuando dijeron, hermano Justo, dice, ¿no? Ahora él va a servir en Sucre, él va a ser como evangelista. No estoy diciendo porque soy evangelista que es algo de que para jactarse, ¿no? Pero que me nombre evangelista, a mí me está hablando, yo decía, yo puedo ser evangelista. Y de verdad, la iglesia con la confianza en Dios me podía enviar a Sucre. Y yo también pensé que me enviaban a Sucre porque soy loco, ¿no? Pero era la gracia de Dios que me permitió estar en Sucre un año, ¿no? Otro año también yo, hace un mes y medio atrás, estaba en Perú por
por la guía de la iglesia, tuve también 1 año. Ahora estoy acá en Riberalta, ¿no? Realmente estoy disfrutando, ¿no?, la gracia que Dios me permite, pero eso es por medio de la guía, ¿no?, de un mentor. Una persona como yo no puede ser nada, pero si el siervo de Dios dirige mi vida, Él me lleva así, acá, mi vida va a tener éxito, porque hay alguien que me está dirigiendo. Pero si yo solo dirijo mi vida, es como cuando a mí me gusta siempre el fútbol, ¿no? Yo también entrenaba, jugué en equipo, yo entrenaba en la Academia Tawichi, y yo jugaba en Florida, en un equipo de Tawichi. Entonces, y yo cuando lo veo a Cristiano Ronaldo, él siempre está ejercitándose, jugando, pero cuando veo atrás de Cristiano siempre hay mentores, hay personas que lo están dirigiendo, le están ayudando. No, de su Club Madeira no creo que haya salido para ser exitoso. Ha tenido que tener, y ha sido así, que los directores técnicos, los doctores, psicólogos, diferentes profesionales le han ayudado para que hoy en día Cristiano sea lo que es. De igual manera, el pastor Daniel siempre nos dice, el siervo de Dios es como un avión de guerra, así. Vale mucho, ¿verdad? Por eso él invierte el tiempo, los siervos invierten el tiempo en nosotros. Cuando yo veo a los jóvenes que están en La Paz, o sea, yo lo entiendo, porque yo también tenía un negocio, y yo de pintura, yo tenía galerías de cuadros, y yo siempre me levantaba 9 de la mañana. Yo me levantaba a 9 de la mañana, me desayunaba a esa hora y prendía mi carro y me iba a mi tienda. Más o menos abría a las 10:30 y ahí me sentaba, ¿no? Nunca imaginé que yo me pudiera levantar a las 4:30 de la mañana. Eso era una locura. Pero cuando yo entré al seminario, yo también aprendí eso por medio de la iglesia, de los siervos, a levantarme temprano. Por eso cuando lo veo a ustedes parece que es difícil todo cuando uno está ahí, ¿no? Pero cuando uno ya se junta con los compañeros, la guía de la iglesia, de los siervos, la verdad es muy divertido. Yo me levanto todos los días, estoy haciendo ejercicio últimamente, me levanto a las 4:30 de la mañana, hago 1 hora de ejercicio, sudo demasiado, y luego ya 5:30 nosotros entramos a una reunión que tenemos con los pastores, y luego ya 6:30 empieza la hora piadosa, ¿no? Para todos. Realmente, y para mí es muy divertido, ¿no?, levantarme a esa hora, pero antes de eso yo no lo soñaba. Y eso no es que sale de nosotros, eso ya Dios nos preparó ya por medio del guía, del siervo. Por eso, aunque es molestoso, ¿no?, la guía, ese momento que alguien te esté molestando, te esté levantando, te esté diciendo, pero el resultado que a futuro se ve que es positivo, así. Yo también estoy dirigiendo de esa manera a mi hija. Tengo mi hija que tiene 18 años, vive con nosotros. De verdad yo ando feliz con esa señorita porque siempre estamos peleando, discutiendo, pero ella está avanzando también, ella me ayuda en muchas cosas. Es igual que ustedes, ¿no?, los jóvenes que están ahí. Ella también quiere dormir, no quiere levantarse a hora piadosa, y me dice, papá, yo no soy evangelista, yo no soy nada, tú tienes que levantarte temprano, déjame vivir mi vida, me dice. Y luego me dice, ya, entonces está bien, no te levantes, yo no te estoy diciendo que te levantes. Y luego se arrepiente, me dice, papá, perdón, si yo no me levanto, entonces voy a vivir así, muy livianamente, y me siento mal. Y de un rato a otro luchamos, ¿no? Nos ayudamos unos a otros, y es muy divertido, ¿no? Así entre compañeros nosotros avanzamos también. Y así como el pastor compartía, ¿no?, la gracia verdaderamente viene no de parte de nosotros. La gracia viene de parte de Dios. Él fue el que borró nuestros pecados. Él en la cruz derramó su sangre. Él dice que todos nosotros, en el Isaías 53:6, dice que nosotros nos descarriamos. Cuando nosotros nos descarriamos,
cada cual anda por su camino, uno adulterando, otro emborrachándose, otro siendo homosexual, otro prostituta. Cada cual se apartó por su camino, dicen. No sé yo el camino de cada uno de ustedes, ¿no? Ustedes sí saben su camino. Pero en ese, Dios no le importó eso. Dios dice que agarró el pecado y lo cargó, dice, a Jesucristo. Cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Sin importarle, oye, Juancito, ¿tú quieres que te quite el pecado? Juanita, ¿tú quieres que te quite el pecado? Pedrito, ¿tú quieres que te quite el pecado? Erwin, ¿tú quieres que te quite? No, Dios agarró, dice, y cargó en él el pecado de todos nosotros. Y de verdad fue algo increíble, ¿no? Por eso cuando yo lo escucho a ese siervo de Dios, el pastor Oxupar, o sea, mi respeto, ¿no? Nosotros lo queremos mucho, siempre oramos por él porque él ama nuestra vida, ama nuestra nación también, ¿no? Cuando él venía y oraba y unió a muchos jóvenes también, ¿no? El fruto de ese siervo, la fe de ese siervo son ustedes que están sentados, ¿no? Porque él siempre está orando, está pensando que termina esta pandemia, va a venir también a Bolivia para poder conversar con ustedes. Yo estoy muy agradecido porque ese siervo nos enseñaba, ¿no? Por medio de ese rey, cómo él explicó la salvación tan simple, ¿no? Ese rey podía darse cuenta, Señor Oxupar, Pastor Oxupar, o sea que yo no tengo pecado. Dios me está justificando. Dios me dice que yo no tengo pecado, que soy una persona limpia, que soy una persona perfecta. Yo creo eso, dice este rey. Yo creo que no tengo pecado. Aunque yo pensé que mi juicio era correcto, pero ahorita yo leyendo la Biblia, el 24, ¿no? 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Realmente, ¿qué hicimos nosotros? No hicimos nada, ¿no? De una manera gratuita, Dios nos pagó el precio de nuestro pecado, nos dejó limpios, nos hizo perfecto, dice la Biblia. Eso es algo maravilloso. Ese rey falleció, ¿no? Él murió, pero estaba tan feliz. Aún su esposa tiene mucho agradecimiento, ¿no? Con el siervo de Dios. Cada vez que ella viene a Corea, visita al pastor, porque sabe que, y pudo descansar, ¿no? Porque por medio de esa obra que hizo el Señor Jesucristo, su esposo podía entrar al reino de los cielos. Entonces, esa es realmente la herencia que nosotros podemos tener. Aunque la herencia no es tener el último carro, ¿no? La casa bien amoblada, no es ser un profesional, que eso también es bueno, ¿no? Pero más importante, bienaventurado, decía el rey David, vamos a ver en el mismo Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 4, versículo 6. El rey David, un hombre que tenía millones de dólares, tenía carro, tenía todo lo que él quería, él decía, más aventurado que todo lo que yo tengo es esto, decía. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice el rey David, feliz el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, el hombre no hizo nada, no hizo ninguna obra, pero Dios le atribuye, le dice, tú eres justo, tú eres perfecto, tú eres santo, porque yo te hice santo. De verdad eso es algo maravilloso. Más abajito dice en el 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Cuando nosotros veamos nuestro pecado, ¿no? Tan terrible, tan sucio, pero dice que Dios, el pecado de toda la humanidad, agarró y lo cubrió, dice. Como cuando ustedes toman un reloj, ¿no? De plata, pero ustedes ya no quieren plata, quieren cubrirlo de oro, quieren bañarlo en oro, van donde a una joyería y entregan, ¿no? Su reloj. Quiero que me ponga oro de 18 quilates, así, póngale tanto, quiero que revestirlo. Entonces ese joyero empieza a hacer el trabajo que ustedes están pidiendo.
Entonces él lo reviste, él lo cubre todo. ¿Con qué? Con oro. En realidad ya no se va a ver la plata, ¿verdad? Ya no se ve. ¿Qué se va a ver? Solamente se ve el oro. Así también dice aquí que Dios nos cubrió, dice. ¿Con qué nos cubrió? Con su sangre. Yo no, aunque yo quiera ver mi pecado, no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque ya fue cubierto con la sangre de Jesucristo. Ya las iniquidades son perdonadas y mi pecado ya fue cubierto. Eso es tan maravilloso. Realmente yo estoy feliz acá en Riberalta, donde yo puedo anunciar ese evangelio, y de verdad yo mismo me conmuevo cuando predico el evangelio al ver que otra persona recibe esa salvación, recibe que sus pecados son perdonados, aunque tiene COVID, ¿no? Va a morir, pero cuando escucha la palabra tiene esperanza, que mi esposa reciba la salvación, que mi mamá, porque él está cumplido y se siente feliz. Y de verdad Dios nos da tanta gracia, nos da ese regalo tan precioso de que nosotros podemos irradiar, podemos transmitir este mensaje a otra persona. De verdad nosotros somos, todos los que están presentes son bienaventurados. Amén. Y a ver, levante la mano lo que dicen amén. No sé. Amén. Somos bienaventurados. Yo soy bienaventurado. O sea, significa yo soy feliz. ¿Por qué? Porque ya Cristo me dice, tú no tienes, yo borro tus pecados, yo cubro tus pecados, tú no tienes nada, tú eres perfecto. Yo voy a entrar al reino de los cielos por la sangre que Cristo derramó. Eso es algo increíble. Es algo, el otro día yo compartía con un señor y me dice, tú estás loco, tú estás desquiciado. ¿Cómo no vas a tener pecado? ¿Acaso tú no pecas todos los días? ¿Acaso no tienes falla? ¿Acaso no tienes error? ¿Sí o no? Claro que tú tienes mucho error. Y a mí me da rabia eso, ¿no? Pero por suerte estoy con mi capitana al lado, ¿no? Que es mi esposa. Y cuando yo empiezo a quererme enfurecer, dice, amor, vamos, ¿no? Me dice, o sea, tranquilo, así. Yo necesito a alguien que esté a mi lado como mi esposa, ¿no? Entonces, vamos, no necesitamos discutir, mi amor. El evangelio solamente hay que predicarlo. Si Dios le permite, otra vez va a haber una oportunidad para anunciar el evangelio. Solamente para el que cree. ¿El evangelio es para quién es? Para el que cree. Todo aquel que cree será salvo. Amén. Yo estoy muy agradecido a Dios porque podemos recibir ese corazón del pastor Oxupar y de verdad transmitirlo a otra persona y vivir feliz. Primeramente yo tengo que ser feliz, ¿verdad? Cuando yo lo escucho al pastor Oxupar, tiene una prédica de 10 minutos, eso yo lo escucho hasta en el baño, una y otra vez así. Y de verdad me alegra mucho. Cada vez saque esa prédica de 10 minutos, yo le aconsejo, escúchenla muy bien, para que uno también aprenda a resumir, ¿no? Cuando comparte con otra persona, porque a veces nosotros, en este tiempo no hay mucho tiempo, ¿no? Para anunciar el evangelio, sino que en un momento hay que transmitirle el evangelio para que reciba la salvación y vaya al cielo. Porque si nosotros somos hijos de luz, ¿verdad? Nosotros, la persona que se conecta con nosotros va a tener esperanza. O sea que si yo estoy en Riberalta, yo soy la luz de Riberalta. Si ustedes están en el lugar donde están, también son la luz, porque ustedes tienen el evangelio. Amén. Nosotros somos la esperanza. O sea que si el siervo de Dios no venía de Corea a Bolivia para dirigir mi vida, yo tampoco fuera el siervo de Dios. O sea, el siervo de Dios está trabajando, luchando, sufriendo muchas veces. Muchas veces yo a mi pastor también le hacía sufrir, doler la cabeza, yo me imagino, ¿no? Tantos problemas que había en la iglesia, pero yo encima, en vez de ayudarle, le causaba muchos problemas, ¿sí? Pero el siervo de Dios tenía esperanza y de verdad yo estoy agradecido, estoy muy agradecido a la iglesia, estoy muy agradecido a nuestro pastor Oxupar, al pastor Andrés también por dirigirnos a mí, a mi familia. Somos una familia felices, de verdad, estamos agradecidos
Yo tengo 4 hijas, todas mujeres. Dios no me permitió el varón, pero igual me resigné. Igual soy feliz con mis 4 hijas, ¿no? Y ellas son las que ahora apoyan en la iglesia. Una hace danza, la otra es la maestra de niños, la otra es la que barre el patio donde se van a reunir. Y de verdad Dios nos da una familia muy, muy feliz. Y yo estoy muy agradecido, hermano, por esta oportunidad que me da la iglesia para poder compartir y tener un mismo corazón, ¿no? Y avanzar todos juntos anunciando el Evangelio. Muchas gracias. Esto quería compartir con ustedes. Voy a orar. Oremos juntos, por favor. Padre, le agradecemos en esta tarde. Usted nos permite, Señor, compartir su palabra. Y de verdad esta promesa que usted nos da, Señor, que aún hasta en nuestro tiempo de vejez, aún más allá, Señor, de la muerte, usted está con nosotros, usted nos toma nuestra mano, usted nos dirige, Señor, usted nos ama, nos cuida, nos protege, Señor. Somos tan preciosos, Señor, dentro de usted, que usted en ningún momento permite, Señor, que a sus hijos le suceda algo que usted no permite, Señor. Usted nos cuida a cada momento y nos dirige. Bendiga, Señor, al siervo de Dios, al pastor Andrés, su matrimonio, la misionera Luz, denle buena salud, denle, Señor, ese corazón para anunciar el Evangelio en este país, Señor. Así también a los hermanos presentes, bendiga, Señor, a ellos, su salud, su negocio, Señor, que ellos también puedan avanzar, que puedan tener ese corazón de servir a la iglesia, Señor. Nosotros uniéndonos con el corazón del siervo, avanzamos, tenemos la esperanza, Señor. Este tiempo es tiempo de conquistar. Muchas personas están ya derrotadas con la enfermedad, sufriendo, pero nosotros tenemos el espíritu que Dios nos dio para conquistar, para transmitir, para dar la esperanza, el gozo a esa familia, Señor. De verdad eso yo lo puedo vivir acá, Señor Riberalta. Hay personas que están como desahuciadas de este mundo, sin esperanza, pero cuando yo entro, anuncio el Evangelio de Jesucristo, esas personas se ponen con mucha esperanza, mucha alegría, mucho gozo, Señor. También aquí vienen muchos niños, 35, a veces 40 niños. Por la iglesia ellos tienen esperanza y tienen alegría, tienen gozo. Gracias, Señor. Y así bendiga a cada uno de los seminaristas, que ellos eligieron el mejor camino, Señor, poder anunciar este Evangelio a todas las personas y donde ellos se encuentren. Bendiga, Señor, a cada uno de los seminaristas, a los jóvenes que están ahora haciendo el voluntariado. Denle la gracia y que ellos sean irradiados en la luz, en la esperanza. Así le agradecemos, Señor, en esta tarde y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, evangelista Justo Álvarez. Estamos muy agradecidos por lo que nos ha compartido esta noche, ¿no? Ahora también agradecer, ¿no?, a los hogares que nos están viendo en este momento, ¿no?, principalmente, ¿no?, al hogar Vida Plena, que también con la licenciada, ¿no?, María Esther Miranda están observando, ¿no? Muchas gracias. Hoy, este tiempo estamos muy contentos de estar compartiendo juntamente con nuestros adultos mayores. Muchas gracias y esperemos que esta pandemia no sea límite, ¿no?, para podernos acercar a ellos, sino por medio de estos medios podamos compartir juntamente con ellos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Este tiempo la iglesia también quiere trabajar con cada una de las personas, con cada uno de los adultos mayores, con todos los hogares que existen en Bolivia, para que pueda llegar a cada uno de ellos el verdadero evangelio, ¿no? Eso es la misión de la iglesia Buenas Nuevas. Bueno, también tenemos un pequeño saludo a cargo de ex misioneras de la iglesia, ¿no? Tenemos el saludo de Mañana y Yacinta, ¿no? Podemos un poco escuchar el saludo que ellas tienen y su experiencia en Bolivia. Hola tío, feliz día de la Padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo es Bolivia? Ahora en Kenia sigue ahí coronavirus, pero nosotros podemos ir a escuela, a trabajar y a la iglesia también. Y yo
espero que un día voy a volver a Bolivia porque le extraño mucho. Feliz Día de la Madre, Feliz Día de la Padre, chao. Me llamo Mañana. Yo espero que ustedes no me olviden mi nombre. Ya pasó mucho tiempo, ¿no ven? Les extraño mucho porque cada vez me acuerdo del tiempo de misionera. Por eso, después de terminar de coronavirus, ya vamos a ver. Chao, chao. Qué lindo, ¿no? Escuchar a nuestras misioneras, ¿no? Que ellas un tiempo han dedicado su tiempo a venir, ¿no? A Bolivia, han compartido con nosotros y no se han olvidado de nosotros, ¿no? Ahora también ellas mandan su saludo a nuestros papás, ¿no? Ahora también tenemos anuncios, ¿no? Sí, para terminar vamos a dar parte a los anuncios. Queremos invitarles que del 5 al 7 de abril tendremos el culto especial de Pascua con el pastor Oxio Park. También tendremos el estudio bíblico con el pastor Oxio Park, ¿no? De lunes a viernes en los horarios de 7 a.m. a 9 a.m., ¿no? Invitamos también a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante la Radio Jerusalén, online, Tupac Katari, ¿no? Todos nuestros cultos, ¿no? Estamos realizando en los diferentes idiomas, ¿no? Quechua y Aymara. Entonces están todos cordialmente invitados, nadie se queda de lado, ¿no? Sí. También queremos invitarles del 27 al 28 de marzo tendremos la segunda versión de la capacitación de conferencistas de IMEI en horarios de 3 de la tarde a 5 y media de la tarde. Esto va a llevarse a cabo el sábado y domingo, 27 y 28 de marzo, ¿no? Queremos hacerles a todos una cordial invitación a poderse también conectar con la misión y si quieren más información pueden visitar la página de la iglesia donde también van a encontrar fotografías, información de toda la labor que hace nuestra misión. Muchas gracias, ¿no? Por su participación y haberlo pasado juntos esta noche, ¿no? Haber compartido mucho, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos con ustedes. Estamos realmente muy contentos, ¿no? Queremos por un momento que puedan encender sus cámaras para que puedan sacar una fotografía para tener recuerdo del Día del Padre, ¿no? Así que todos podamos encender por un momento las cámaras, ¿no? Claro que sí, invitamos a todos, ¿no? A prender sus cámaras y no estar de lado, ¿no? Este tiempo es muy importante porque no solamente hemos compartido a nuestros padres, ¿no? Hemos compartido en familia. Yo veo muchas familias, ¿no? Que se han reunido para pasarla juntamente todos este evento, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Queremos agradecerles su participación y hasta una próxima. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.